¿Recuerda la primera vez, o bueno, recuerda usted la vez que le dijo a su esposo, o usted esposo se acuerda cuando su esposa le dijo, vamos a tener un bebé? Quizás se le fue el aire, se puso de colores y cuando le regresó la respiración empezó a pensar, un hijo, un bebito en casa, qué bendición. Y seguramente ustedes se pusieron a planear y a incluso hasta visualizar, ¿verdad? No, pues si es un bebito, si es un niño, seguramente será fuerte, guapo, igualito a su papá. Y si es una niña, pues una princesa. Y ya se emocionaron y empezaron a disponerlo todo para recibir a este nuevo integrante de la familia. La cuna, los pañales, las sabanitas, en fin, todo lo necesario. Bueno, y usted se emociona tanto que hasta ya quería conseguir el balón de fútbol o aquel vestidito de los 1000 moños, ¿verdad? Y es que los hijos crecen tan rápido. Y no faltó quien lo asesorara y le dijera, no, pues lo que necesitas es ir a que el doctor te consulte, el hospital, ya tienes todo listo y entonces nos vamos preparando. Y llega un momento en que según ya estamos preparados, ¿verdad? Que venga el bebé. Aquí lo vamos a recibir con mucho cariño. Pero ¿qué tal cuando llegan los dolores de parto, las mamás? Ah, ¿verdad? ¿Y qué tal los papás cuando llega la cuenta del doctor? Ah, es un sacrificio que tenemos que hacer, pero no se compara con la gran bendición que recibimos. Sin embargo, hermanos, a partir de ahí, nuestra vida cambia radicalmente. Usted ya no va a poder dormir de igual manera. Ya no va a poder disponer del tiempo ni del dinero de la misma manera. Es más, ya su dinero y su tiempo ya no son de usted, serán de sus hijos. Y es que usted se empieza a dar cuenta de que es una gran responsabilidad. Es un compromiso que es un reto muy importante. La crianza de los hijos, especialmente en estos días, es un gran reto. Porque además de lo difícil que es ya de por sí, naturalmente, vivimos en tiempos críticos, difíciles de manejar, donde Satanás está desesperado por descarriar a la humanidad. Una madre llegó a comentar, es triste, pero la única manera de proteger a nuestros hijos es encerrarlos en una habitación y no dejarlos que salgan al mundo. Bueno, ya ni siquiera estas palabras aplican en estos días, ¿verdad? Porque literalmente tenemos a nuestros hijos encerrados en los cuartos, pero el mundo se filtra por las rendijas. No podemos apartarlos, no podemos encerrarlos, aislarlos. Lo más que podemos hacer es procurar una buena educación que los proteja cuando no estemos con ellos. Y bueno, para lograrlo, hermanos, tenemos un arma secreta. Gracias a Dios, tenemos su palabra, la Biblia. En la Biblia, el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, comparó la formación de los hijos con una construcción de un edificio. Y nos dice que es importante la manera como construimos o edificamos ese edificio, pero también los materiales que usamos. Miren, los voy a invitar a leer conmigo lo que dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 12. Dice ahí, ahora bien, alguien puede construir sobre el fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja. Ahí la Biblia describe estos materiales como combustibles o incombustibles. Y va a depender de los materiales que utilicemos para lo que podamos conseguir. Mire, por ejemplo, lo que decía ahí, si construimos con paja, con madera, pues quizá podamos lograr una construcción como esta. Una cabañita sencilla de hacer, ¿verdad? No nos tomaría mucho trabajo
nos saldría barato. Sin embargo, ¿cuánto podrá resistir esta construcción? Quizá al menor vendaval se vaya, ¿no? o se caiga. Pero ¿qué tal si construimos con piedras preciosas como el mármol? Aquí donde yo estoy, en la Ciudad de México, también se le conoce como la ciudad de los palacios, y tenemos un famoso palacio hecho de mármol, el Palacio de las Bellas Artes. Bueno, ¿qué tipo de construcción le gustaría a usted tener? O así comparándolo con los hijos, ¿cómo le gustaría que fueran sus hijos? ¿Así o así? Bueno, hay una gran diferencia, ¿verdad? Dependiendo de los materiales que utilicemos y cómo los utilicemos. Así es que es importante dar atención a estos materiales y cómo los vamos a utilizar. Porque se requiere mucha paciencia, se requiere habilidad para construir, por ejemplo, un palacio. La Biblia usa figurativamente estos materiales, el oro, la plata, las piedras preciosas, para describir cualidades en las personas como la sabiduría piadosa, el discernimiento espiritual, la fe fuerte, la lealtad, la gratitud amorosa a Jehová y a sus leyes. Entonces, edificar estas cualidades en nuestros hijos no es una tarea sencilla, ni es una mínima tarea, se necesita destreza, ¿verdad? Para poder construir un palacio que pueda resistir el fuego de este mundo. Bueno, el mundo va a ejercer presión sobre nuestros hijos. ¿Podrán ellos soportar el fuego del mundo, que podría ser la inmoralidad, las drogas, el materialismo, la violencia, la corrupción, o, en fin, la degradación de este sistema de cosas? Bueno, dependerá de cómo estemos edificando a nuestros hijos para que puedan resistir ese fuego. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Una cosa es saber o pensar qué cualidades nos gustaría que tuvieran nuestros hijos, pero ¿cómo le vamos a hacer para inculcarlas ahí? Bueno, para lograrlo, hermanos, se necesita llegar al corazón. Y ahí no solamente debemos de tener los materiales apropiados, sino saber utilizarlos. Miren lo que dice la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, el versículo 2. Dice ahí: predica la palabra, hazlo con urgencia en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Y ahora la segunda parte dice: censura, reprende, aconseja seriamente, note usted, con mucha paciencia y arte de enseñar. Se requiere arte de enseñar. Y es que nuestro objetivo no es simplemente sentar a nuestros hijos ahí y administrarles una porción o una ración de Biblia o de conocimiento. El arte de enseñar implica ayudar a razonar, a entender lo que estamos aprendiendo. Mire, podríamos ilustrarlo así. Quizá usted en alguna ocasión haya visto un letrero como este. Ese letrero es una restricción clara, es una instrucción: no pase, ¿verdad? Y hasta nos llama la atención por los colores. Sin embargo, si lo vemos en una puerta o en una reja, podríamos llegar a pensar: bueno, pero ¿por qué no? ¿Y qué hay del otro lado? Pero ¿qué tal si a esta información le agregamos algo como esto? Entonces ya podemos comprender la razón por la que no debemos pasar o por la que está prohibido el paso. Ya entendemos el por qué. Y entonces ya sabemos que nos conviene mantenernos de este lado, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucede cuando estamos edificando a nuestros hijos. Queremos hacerlos razonar, queremos hacerlos entender.
Eh, Otro aspecto muy interesante o muy importante pues es, ya que sabemos cómo aplicar estos materiales, es entonces cómo vamos a empezar. Seguramente usted ha tenido la oportunidad de ver cómo se hace una construcción, especialmente en estos tiempos que los gobiernos hacen muchos proyectos muy grandes, ya sea en la televisión o nos toca verlos en persona. Vemos cuando empiezan a construir. Aquí en la zona donde yo vivo se están construyendo ahora unos paraderos de trolebuses y de teleféricos, y es un caos, porque para empezar la obra pues se aparta el terreno, se cierran las vialidades y se empiezan a hacer enormes agujeros. Y esto puede parecer contradictorio porque en lugar de empezar a construir para arriba un edificio, lo que vemos es que empiezan a ir para abajo, empiezan a hacer un hoyo. Parece ilógico, pero con el tiempo entendemos por qué. Para poder construir un gran edificio se necesitan unos grandes cimientos, y estos tienen que ir bien metidos ahí en la tierra, bien arraigados, ¿verdad? Bien firmes. Tan grande como sea el edificio, así de grandes serán los cimientos. Imagínese qué tipo de base necesitaría un edificio que llega hasta el cielo, un rascacielos. Pues seguramente cimientos de varios pisos de profundidad. Bueno, en el caso de nuestros hijos, ¿cuáles son los cimientos que debemos utilizar? ¿Cuál es el fundamento? Nuevamente vayamos a la Biblia, por favor. Veamos lo que dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 3. Y leamos el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento aparte del que está puesto, que es Jesucristo. Y usted puede decir, ¿Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo? Bueno, Jesucristo es el ejemplo perfecto. La carta de Pedro nos dice que es la plantilla que debemos seguir con mucho cuidado y atención. Y es que Jesucristo sus enseñanzas las hizo poniendo el ejemplo. Entonces aquí está el primer punto, hermanos. Hemos de dar el ejemplo correcto para poder edificar a nuestros hijos. Y es que seguramente usted ha visto escenas como estas en su casa, ¿verdad? O a lo mejor ha visto algo así. Y es que los hijos, en general todas las personas, aprendemos de lo que vemos, ¿verdad? Sí podemos aprender de lo que estudiamos, lo que leemos, lo que oímos, pero inconscientemente aprendemos de lo que vemos. Haga un examen personal y vea si usted no camina como alguno de sus parientes o alguno de sus papás, y lo aprendió inconscientemente. Seguramente habla como alguno de sus parientes o como algún modelo que tuvo en la infancia. Bueno, entonces es importante que las cualidades que queramos que nuestros hijos puedan desplegar, la consideración, la disponibilidad, el interés en otras personas, pues es lógico que las debamos desarrollar nosotros en primer lugar. La Biblia habla de la relación que hay de poner el ejemplo y la enseñanza. Ahí en el Deuteronomio, libro de Deuteronomio, el capítulo 6, los versículos 6 y 7, nos habla precisamente de cómo era la educación o cómo mandaba Jehová a los padres a educar a los hijos. Deuteronomio 6:6 empieza diciendo: estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón. Así es que, para empezar, es el padre el que tiene que tener bien arraigado el amor a Jehová. Y después el versículo 7 sigue diciendo: y ahora, ya que lo tienes que inculcarlas en tus hijos y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir o qué aprendemos de estas palabras? Que lo que enseñamos no debe ser simple teoría. Tenemos que llevarlo a la práctica. Nuestra fe, las enseñanzas de Jehová tienen que estar en nuestra vida cotidiana, para que entonces nuestros hijos puedan ver y aprender e imitar, ¿verdad?
Entonces es importante que nos esforcemos por poner el ejemplo correcto. La educación espiritual, hermanos, también tiene un tiempo. Si vemos nuevamente, nos referimos a la construcción, vemos que cuando ya está dispuesto ahí la armadura que va a formar parte de los cimientos, le vierten el concreto. Y no oímos a los albañiles que digan, bueno, ya está el concreto, mañana venimos a repartirlo o venimos a alisarlo. No, tienen que hacerlo en el momento que se vierte el concreto. E incluso usan máquinas especiales para que se asiente y llegue a todos los lugares de la armadura, para que no haya huecos y no haya debilidad, que todo sea de una pieza sólida. Bueno, lo mismo pasa con nuestros hijos, hermanos. No es bueno o apropiado posponer la educación espiritual para cuando los hijos crezcan. Hay muchas personas que dicen, no, yo no los obligo, ya cuando crezcan ellos pueden tomar su decisión. Sin embargo, mire lo que dice la Biblia. La segunda carta a Timoteo 3:15. Y que desde que naciste, conociste los santos escritos que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Bueno, aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo fue la mano derecha del apóstol en un tiempo, y a pesar de su juventud, él llegó a destacar en el ámbito espiritual. Él podía nombrar ancianos, iniciar con congregaciones. Era un cristiano destacado. Pero ¿notó usted cuál fue la clave para que pudiera avanzar y progresar en sentido espiritual? Dice ahí que desde que nació recibió la instrucción necesaria, ¿verdad? Tuvo unos buenos cimientos desde el inicio. Bueno, así es importante que nosotros podamos fomentar en nuestros hijos desde temprana edad esta buena educación. En una gran asamblea cristiana que se celebró en Bélgica, se llevó a la plataforma a Gino, un niño de 3 años. Lo sentaron en un banquito y el orador le pidió a Gino que recitara los 66 libros de la Biblia. ¿Podría usted hacer eso? ¿Podría usted recitar los 66 libros de la Biblia? Bueno, Gino pudo. Y no solo eso, Gino siguió progresando. Actualmente Gino sirve de superintendente viajante, ¿verdad? Superintendente de circuito. Claro, no todos los niños tienen las mismas aptitudes o las mismas cualidades, pero este ejemplo demuestra los beneficios de una educación espiritual. Proverbios 22:6, note lo que dice. Dice, educa al niño en el camino por el que debe ir, y no lo dejará ni siquiera cuando llegue a ser viejo. Esa es una gran verdad. Así es que es importante ir fomentando el aprecio, ¿verdad? En armonía con eso, hay muchas mamás cristianas que acostumbran a hacer una oración antes de darle el pecho a los bebitos. Y no es de sorprender que muy pronto los bebitos dicen amén cuando terminan la oración, las mamás. Fíjese, en algo tan sencillo, ya estamos dando pasos para fomentar el aprecio, el cariño, el amor a Jehová y a sus leyes, ¿verdad? Gracias por los dones espirituales, por las provisiones materiales. Y eso va siendo una personalidad especial. Así es que si queremos inculcar en nuestros hijos el amor a Jehová, el deseo de agradarle, pues tienen que verlo en nosotros. Tenemos otro ejemplo. Hace unos años, una pareja cristiana estaba enseñando a orar a su hijito de 3 años también. Bueno, y después de pedir el niño por su mamá, por su papá,
resulta que empezó a pedir por Wally. ¿Quién era Wally? Los papás no sabían quién era, pero el niño empezó a pedir por Wally con especial asiduidad en las oraciones. Pues a los papás les intrigaba saber, pero después se dieron cuenta de lo que pasaba. El niño había oído a sus padres pedir por los hermanos de Malawi, que en ese tiempo tenían persecución, pero como el niño no podía decir Malawi, pues decía Wally. Imagínense cómo se sintieron los papás al ver esa reacción del niño, ¿verdad? Bueno, en estas situaciones, cuando estamos cultivando, edificando a nuestros hijos, tenemos que tener algunos aspectos en mente. Puede que quizás estemos estudiando una publicación con los hijos, y esta información también aplica para quienes dicen, pues es que yo no tengo hijos, para los que tenemos hijos espirituales, para los que tenemos estudiantes. Quizá estemos ahí con el estudiante o con el hijo estudiando una publicación y tenemos que estar conscientes de que este es un proceso que se va a ir dando y que en primera instancia pues ellos van a empezar a interactuar, a responder lo que están leyendo en los párrafos. Y aunque sean las respuestas correctas, no necesariamente van a reflejar la opinión del hijo o del estudiante. Ahí como padres o como maestros tenemos que ejercer perspicacia, hermanos. Tenemos que hacer un sondeo. Ok, sí, esa es la respuesta correcta, lo que viene ahí escrito. Excelente. Pero, ¿estás tú de acuerdo con eso? ¿O qué piensas tú de ese punto de vista? Es importante poder escudriñar y llegar al corazón. Poder poner situaciones. Imagínate que en tus compañeros de la escuela te ofrecen algo de fumar y que toda la escuela está viendo. Algunos hasta se están riendo porque están diciendo que no vas a aceptar. ¿Qué harías? Bueno, situaciones hipotéticas, ¿verdad? Como esa nos podrían ayudar a ver qué hay en el corazón de nuestros hijos. Así es que tenemos que tener ese interés, ir un poquito más allá. Pero también de tener la precaución de que en algún momento, quizá alguna de estas respuestas nos pueda llegar a decepcionar. Quizá porque sea una respuesta incorrecta o que no esté de acuerdo con lo que es los principios bíblicos. Ahí también tenemos que ejercer mucha perspicacia y tratar de no reaccionar exageradamente. Recuerde que estamos estableciendo un proceso que es la formación del hijo, donde es vital el cordón de comunicación. Y si perdemos ese cordón de comunicación, ya no podremos saber qué hay en su corazón y poder ayudarle. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Quizás si surge una situación así que amerite una rectificación, utilicemos tacto y dejémoslo para un tiempo posterior. Habrá veces en los que necesitemos arreglar o rectificar. Esto se le llama disciplinar. La disciplina es muy importante porque nuestros hijos tienen que poder tener una estructura. Y la disciplina no es simplemente reprender. La disciplina misma no está limitada a un castigo. Miren lo que dice Proverbios 13:24. Aquí está. Perdón. Proverbios 8:33. Nos dice ahí: escuchen la disciplina y háganse sabios. Nunca la pasen por alto. ¿Notó usted cómo dice ahí? Escuchen y no simplemente sientan la disciplina y lloren. Dice ahí, escucha y hazte sabio. Y es que la disciplina, hermanos, tiene que llevar una enseñanza. Es una manera de entrenarnos en una estructura que es la que nos va a ayudar a progresar. Así es que
este entrenamiento, que es la disciplina, en un sistema, es la que nos puede ayudar, puede guiar a nuestros hijos. Ahora, es conveniente que los hijos experimenten las consecuencias de un mal proceder. Por ejemplo, si alguno de los hijos cometió un mal con otra persona, podemos insistir en que se disculpe y, si es posible, que rectifique el mal. Si no respeta las reglas familiares, se le pueden imponer ciertas restricciones o quitar ciertos privilegios, y esto con el interés de que vea o destacar la importancia de respetar las normas de la casa, por ejemplo, o las normas correctas. Y es muy importante poder aplicar la disciplina en el momento adecuado. Mire lo que dice ahora Eclesiastés. Eclesiastés 8:11 nos dice: cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia dictada contra una mala acción, el corazón de los hombres se envalentona para hacer el mal. Así es. Es importante advertir y cumplirle, ¿verdad?, a los hijos. Pero cuando se vaya a administrar esta disciplina, es importante tener esto en mente. La disciplina lleva una enseñanza. Hay veces que los papás están todo el día trabajando y ya están hartos, lo que quieren es llegar a su casa y tener paz. Pero resulta que la mamá lleva todo el día lidiando con los hijos y se las lleva sentenciando, ¿verdad? Vas a ver cuando llegue tu papá, te va a poner en cintura, es que no estás obedeciendo. Y cuando llega el papá a casa se hace el drama, ¿verdad? Vienen las acusaciones y entonces el papá saca el cinturón y empieza a justiciarse, entre comillas, a todo mundo, y acaba con el escándalo o el problema. Pero en esos momentos el papá no está ejerciendo justicia. Lo que quiere no es buscar qué es lo que pasó, arreglar el problema, no, lo que quiere es que haya paz. Y entonces recuerde que si la disciplina lleva una enseñanza, lo que usted le está enseñando a sus hijos es que, según si lo agarran de buenas, pues va a pasar por alto la ofensa, pero si lo agarran de malas, pues les va a tocar el cuerazo. Entonces es importante que tenga esto en mente, porque ahí es cuando los hijos le toman la medida a los papás. A veces los papás sobrereaccionan porque en realidad están irritados por otra cosa y sobrereaccionan por algún detalle, y a veces dejan pasar por alto cosas serias, y entonces los hijos se confunden. Por eso es importante que antes de administrar la disciplina, que uno se tranquilice y que medite y que busque las atenuantes. Bueno, ¿por qué se están comportando así? Están irritados, pero ¿qué es lo que los hizo irritar? Quizá está cansado el niño, ya se quiere dormir, quiere comer, o qué le pasó en el día. O quizá olvidó lo que se le había dicho. Recuerde que Jehová nos recuerda semana tras semana a nosotros los adultos y se nos olvida. Bueno, entonces tenemos que poner atención ahí en eso. Así es que, hermanos, estas son algunas recomendaciones que podemos utilizar para poder administrar alguna disciplina. Va a haber algunas ocasiones en las que el hijo no va a querer entender, y a veces será necesario, de acuerdo a la gravedad del asunto, administrar una corrección más severa, como unas nalgadas. ¿El hermano dijo nalgadas? ¿Sí? ¿Se le puede pegar a los hijos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estará correcto darles unos cuerazos, unas nalgadas a los hijos? ¿Qué les parece que vemos un texto que nos ayude a entender si está bien o está mal? Mire, vamos a ver lo que dice Proverbios 23:13. No dejes de disciplinar al muchacho, que si le pegas con la vara, no se va a morir. Pégale con la vara para salvarlo de la tumba. Veamos otro texto, Proverbios 13:24.
El que retiene su vara odia a su hijo, pero el que lo ama se esmera en disciplinarlo. Entonces, ¿qué piensa? ¿Estará correcto? Bueno, esperamos no llegar ahí, ¿verdad? Esperamos que el razonamiento, que el buen ejemplo, que el trabajo conjunto logre su cometido. Pero recuerde que esta es una gran responsabilidad que tenemos. No se la podemos ceder a cualquier otra persona. No la podemos ceder a un maestro, a un pariente, a algún hermano en la fe. No, es nuestra responsabilidad guiarlos a la manera de Jehová. Jehová sabe la mejor manera de dirigirnos. Y si nos apegamos a sus mandamientos, podremos tener éxito. Mire, hemos visto algunas recomendaciones para poder educar a los hijos. Jehová nos da un caudal de información. En estos tiempos tenemos de todo, hermanos. Tenemos videos, tenemos literatura, ejercicios, actividades que podemos hacer con nuestros hijos. Ayúdelos a aprovecharlas. Hay congregaciones donde los hijos van a la reunión y pensamos que los llevamos, ¿verdad?, equipados para la reunión, pero nuestro equipo consta en juguetes, libros para colorear, o su itacate o su dotación de dulces. Y lo que pasa es que el niño pues se la pasa jugando ahí entre los pies de los hermanos, y se nos olvidó llevar el juguete, ya le quita las llaves al hermano de enfrente y le pega al hermano de al lado, y como le dimos dulces, pues tiene el subidón de azúcar y está desesperado, no se puede controlar, y ya que se acaba la reunión cae dormido y entonces lo tenemos que llevar como bulto a la casa. No, asegúrese de que tenga su Biblia, que tenga su guía, que tenga su revista. Mire, como ancianos a menudo nos encontramos con personas que alguna vez estudiaron y que muchos ya no quieren nada con Jehová. ¿Y sabe qué es recurrente? Dicen, es que yo de chiquito iba a las reuniones, pero me obligaban. Mis papás me obligaban, me llevaban a la fuerza. Y es que así pasa. A veces pensamos que el amor, el aprecio a Jehová se contagia, que es como una gripa. Y no, tenemos que irlo fomentando. A veces los niños lo único que entienden es que van a la reunión a soportarse unas 2 horas mientras sus papás están ahí. No hagamos eso, no seamos crueles. Ayudemos a los hijos a que se integren a la reunión. Preparemos con ellos comentarios, sesiones de práctica, para que ellos puedan ir extendiendo sus periodos de atención. Que lleven su equipo, que puedan comentar, participar, estar al tanto de lo que está pasando. Que estén conscientes, que se sientan parte de la congregación, de la actividad familiar. Y así empezarán a apreciar. Y no tendrán que soportar ahí las horas con el cuello como de búho, volteando a ver el reloj, a ver a qué hora se acaba la reunión. Tenemos una gran responsabilidad y queremos cumplirla de la mejor manera posible. Hermanos, si tomamos a pecho estas recomendaciones, seguramente podremos decir, como dice ahí nuevamente la carta a los Corintios, primero a los Corintios 3:14, dice, si la obra que alguien ha construido sobre el fundamento resiste, él recibirá una recompensa. Hermanos, tomemos estos consejos de parte de Jehová y edifiquemos con materiales incombustibles para que ellos puedan resistir el fuego del mundo, y así tendremos un galardón. Muchas gracias, hermanos.